Y las opiniones aquí presentadas se hacen con todo el respeto y la admiración hacia los escritores. Prometemos mejorar capítulo a capítulo y hablemos de libros. Sí, Sí, les bueno, traigo libro recién salidito del horno, última sí, antología. yo les decía al inicio del programa que estaba saliendo un mito Sí, porque estaba recién salido del horno. sí, con una analogía. Sí, Sí, llegó Sentencia de Sangre, antología literaria. Su servidora, Astrid García, aparece dentro de los escritores que hacen parte de esta antología. Tenemos un homenaje a Alfred Hitchcock, que tenía una frase, vea, la frase dice, la venganza es dulce y no engorda. oh, Ah, sí, Vea, pues, eso está ahí les sonó dejo, duro. yo vengo preparada, interesante. yo vengo Oiga, con sonó recién salito del duro, horno. pero es verdad, se siente Sí, un poquito. bueno, ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por darnos un ratico en internet, por dejarnos entrar un ratico a sus casas. Vamos con el episodio 5 de Hablemos de libros. No, sí, hablemos de libros. Que por allá te ríes, ¿qué pasó? Me adelanté. No, Bien, volvamos, retomémoslo, ahora sí. Quinto episodio de 1, 2, 3. Hablemos de libros. Cuando yo les digo que voy a recortar ese pedacito y lo voy a guardar es porque de verdad tengo los videos corticos donde aparecen ustedes hablando Qué y barbaridad. diciendo el nombre. Bueno, el día de hoy yo vengo con Gabriel García Márquez. ¿El por qué? Partamos desde el punto de la polémica. Hace un tiempo, hace un par de semanas, alguien me envió el enlace de un video bastante polémico que se hizo viral, donde sale Carlos Vives y Silvestre Dangond cantando una puya Ok. contra Gabriel García Márquez. En ese momento yo dije, voy a indagar bien, voy a ilustrarme bien en el tema, porque no quiero incurrir solamente en la polémica, sino dar esta perspectiva y esta vista desde el autor. Entonces yo qué hice, dije, voy a leer un libro. Lo empecé, voy avanzando. Y es La hojarasca. Después de que empecé a leer La hojarasca fue que me di cuenta e indagué. Y La hojarasca es la primera novela que hizo Gabriel García Márquez, la primera novela publicada de Sí, Gabriel García Márquez. sí. No, no soy el lector, pero sé que la hojarasca tiene mucho que ver con el, ¿cómo se llama? Con el engrandecimiento ¿cómo se llama? Como autor de Gabriel García Márquez. Ok. Digamos que está esta premisa de que la obra más llamativa y más concurrida de él y más con más ventas, también hay que decirlo, es Cien años de soledad. Pero de ahí también está que Cien años de soledad es como la novela punto para las críticas y demás que llegaron hacia el autor. Entonces tenemos a un pionero, por no decir que es el pionero, uno de los grandes pioneros del realismo mágico. Autor colombiano, nacido en Aracataca, un pueblito del Magdalena, un pueblito chiquitico. Estudió Derecho, estudió Ciencias Políticas y empezó publicando un cuento en un periódico. Es que quizás por eso es que... Bueno, yo ahorita les pregunto si ustedes están a favor o en contra del apoyo. Oh my God. Empezó Pues, publicando cuentos. ¿Estás a favor? sí. Ok, ¿por qué? Wow. Yo soy amigo de la motosierra. No entendí. Me hice bola. Me perdí. No, mentiras. No. Bueno, la Discúlpame, puya. discúlpame, no. Digamos que sí tienen en algo razón porque se abrió de Colombia. Pero si él se hubiera quedado, no existiría parte de ese legado que él dejó, ¿no? Lo dejó ahí. Sí. ¿Tú qué piensas? Yo siento que como todo en los artistas es una forma de llamar la atención. Me lo consiguieron. Sí. Bueno, voy a hacer la aclaración de que esta puya no la escribieron ellos, no la hicieron ellos, la interpretaron. Es una puya escrita por Armando Zabaleta, amigo de Gabriel García Márquez. En su momento lo hizo como crítica, después se encontraron,
Dicho desde la perspectiva de este señor, él me dijo, me ofendí al principio, sí me ofendí, pero realmente la apoya hasta ahora, y si a usted le sirve monetizar con mi nombre, pues hágalo. Entonces, la puya no la escribieron ellos, pero sí siento que está mal argumentada. Entonces, aquí va todas las opiniones y todas las reseñas que se tratan de hacer en Hablemos de Libros y las opiniones que se dan referente a los temas. Ese es el punto de vista de Astrid García. Es muy difícil, dicen por ahí, ser profeta en tu propia tierra. Literalmente. Colombia es un país muy bonito, muy rico en muchas cosas, pero también el apoyo a ciertas partes culturales es limitado. Entonces, por ejemplo, le dan mucho palo a Mario Mendoza, pero Mario Mendoza la rompe en la Filbo todos los años. Filas y filonones de gente para autógrafos. Hasta psicólogo se ha vuelto últimamente, ¿no? O sea, con lo que dice. Y uno queda... Oh Se my God. jaló una charla Sí. de esas. Una parla brutal. Sí, ¿para qué? Y lo critican precisamente porque está avanzando. Y eso es lo que... Imagínatelo tú, 1970, 1980, todo este auge malo, porque hay que decirlo, que había en Colombia, que estaba súper complicado, que todo era muy limitado, y llega una persona a abrirse paso entre escritores, a crear un legado grande y a irse para España porque vivió en Barcelona. Y si nos ponemos a indagar, en Barcelona, en España, fue donde le dieron como este reconocimiento grande a 100 años de soledad, porque precisamente esta Real Academia y demás encontraron un nuevo género literario en 100 años de soledad, que ya habían novelas publicadas antes de 100 años de soledad, que estuvieron publicadas en Colombia y no tuvieron ese mismo auge. Entonces siento que es un poquito egoísta decir, usted se fue y no apoyó a su pueblo y a su municipio. En este momento yo te digo, si tú vas a pasear por el Magdalena y yo a ti te digo Aracataca, se relaciona con Macondo, que es este pueblo fantástico que creó Gabriel García Márquez, que viene a ser su definición de Aracataca. Hay muchas personas que van a Aracataca precisamente por ver las calles, por ver las casas y por verlo, todo esto que amplió y que mostró Gabriel García Márquez. Entonces sí es un poquito egoísta que digan no ha hecho nada y no hizo nada por su pueblo, cuando mucha gente viaja hasta el Magdalena y va precisamente a Aracataca porque sabe que es el pueblo natal de él. Y sí dijeron no hizo nada, pero hicieron una estatua. Porque a ti te dicen, ay no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la estatua de Gabriel García Márquez. Entonces sí, de cierta manera sí hizo algo. O sea, a mí sí me parece que es egoísta. Igual sí, sientes que influyó mucho. De cierta manera, hay muchas cosas que son limitadas. Si yo a ti te digo, o sea, vuelvo, 1970, 1980, que 1982 fue cuando ganó el Premio Nobel de Literatura, que es más como este reconocimiento por ser pionero en un género como Isabel Allende, que vino tiempo después. Le dieron este reconocimiento. Tú tienes una economía limitada según la época y según la esta. Hay una entrevista donde él dice, tenía un carrito. A mí me quedó grabada esa historia. Él tenía un carrito y le dijo a la esposa, yo necesito terminar 100 años de soledad. Sí. Y le dijo, vendamos el carro y deme 6 meses. Sí. En esos 6 meses yo termino la novela. Le tomó 10 meses terminar la novela. Y él durante la entrevista dice, yo no sé ella cómo multiplicó la plata, pero ella a mí no me dijo absolutamente nada para que yo pudiera terminar la novela. Y de pronto te dicen a ti, ¿y dónde están las calles? ¿Dónde está el hospital que usted no hizo para su pueblo? Porque así dice literal en la polla. No hizo hospital, no hizo, como mejoras, y se fue y olvidó su pueblo de donde venía. Es un poco complejo que una persona con los recursos limitados y con el apoyo limitado se haya dicho, yo voy a hacer una novela, y que esta novela haya tenido semejante auge, y de un momento a otro tengas un montón de personas diciéndote, ¿y por qué no hizo? ¿Y por qué no dijo? ¿Y por qué no trajo? ¿Y por qué no compartió? ¿Y por qué no? ¡Che, no joda! Yo te vendo mi voto. Y ahí sale todo eso, ¿no? Exactamente, Es envidia. es complejo.
Ahora imagínate si te están a ti criticando porque no abriste un hospital. Y te estoy diciendo, o sea, tienes esta base histórica donde te dice que sobrevivieron un año prácticamente con la venta de un carrito para que él pudiera escribir su novela. Es una historia real Real. y es una historia que nos dice a nosotros lo importante de una pareja, que esté en las buenas y en las malas con uno y que realmente confíe en ese arte que tienes. Mira, yo estuve en una entrevista hace como unos 15 días, 20 días con una señora y durante la entrevista yo le decía a ella, hay muchas cosas que yo las hablo desde mi privilegio y desde mi punto de vista porque a mí mi esposo me da la libertad de dedicarme a escribir. Y él se encarga de absolutamente todo. Yo estoy viendo a crecer a mi hijo, estoy acompañando a mi hijo en todos los aspectos posibles, estoy llevándolo a deportes, lo llevo, lo recojo de la escuela y me siento a escribir mis libros. Porque él me da esa posibilidad de hacer lo que a mí me gusta y que es un camino muy arduo, muy lento y muy solitario. Sí. Entonces sí es una historia real, sí pasó, se desató toda esta polémica, involucraron al presidente. La verdad no sé en qué punto estaban, pero el presidente resultó metido en eso, en la parte de la puya. Yo me metí a buscar los videos originales y la cantidad de comentarios que decía, sí, pero es que el que hizo fue y llevó un papel a Aracataca que decía Nobel de Literatura. ¿Y eso para qué sirve? Qué barbaridad. Es como decir, oiga, Mayra ahorita tiene que traernos hospital. Exactamente. Mayra tiene que traernos no sé qué. Literal, no sé, exactamente. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Un condominio para Hay que nosotros. aclarar que estamos hablando de Mayra Ramírez. Sí. Mayra Es una de las Ramírez, jugadoras de la cibateña, selección jugadora femenina colombiana. muy buena. Sí, es Y una ella buena se abrió comparación. paso. Sí, hay mucha gente detrás, sí hay mucha gente que apoya. Quizás ella tiene sus entrenadores, quizás ella tiene sus fisioterapeutas y demás, pero es ella abriéndose paso en una industria grandísima, compleja y está al otro lado del mundo. Acá tenemos a una persona que se abrió paso en un mundo de escritores que es muy complejo de hacer, creando un género literario y voy a decirlo así, yo no voy a decir que soy fan porque realmente hay personas que son extremadamente fans y que saben toda su historia y toda su trayectoria, pero empezando a leer La hojarasca yo dije, este man es buenísimo. Y no solo eso, ¿vale? Que acá va el ñoñidatos, dicen por ahí, datos de ñoños. ¿Cómo es? Dato de ponte las gafas. Sí, ahora sí. Está chévere, ñoñidatos. Ñoñidatos. Sí, anota. Me lo estoy robando, Samuel Vela me va a demandar. Anotadísimo. Ñoñidatos. Ñoñidatos, está espectacular esa. Vamos con la sección de ñoñidatos. Ñoñidatos. Lo vamos a agregar. Ah, ya. Literal, obligado. Aprobado. Aprobado. Bueno, dentro de los libros hay unos separadores y estos separadores son los que marcan las conversaciones. Esas conversaciones está el inicio de la conversación, la reacción a esta frase o a esto que dijo y continúa la conversación. Y hay otro separador que es donde se separan los personajes que te están narrando. Entonces, por ejemplo, en el tema de las conversaciones es este separador que dice, por ejemplo, no puedes hacer eso, dijo él mientras la miraba directamente a los ojos. Es injusto que tú hagas esto conmigo. Esos son los separadores de conversaciones. El separador de narrador es cuando, por ejemplo, tenemos, como en el caso de La hojarasca, tenemos al abuelo, a la mamá y al niño. El niño empieza a hablar y hacen una pausa, dan 2 espacios y sigue hablando otra persona y cuando tú te das cuenta que cambia de género, es cuando te das cuenta que ya está hablando la mamá. Y en el caso del señor, del abuelito, es porque vuelta y cambia de género y empieza a hablarte de cosas de mucho tiempo atrás, pero no tiene separador. Por ejemplo, en el caso de La historia del loco, que se las traje hace como 20 días, están los personajes principales y te dice a ti, por ejemplo, y fue cuando Bombero empezó a pensar y ¡pum! Ya te mandan a ti todo lo que pensó y vio Bombero en ese momento. Cuando te van a cambiar, entonces te dicen, y estaba Francis en tal parte, y ya tú sabes que empieza a narrarte Francis. Entonces te aclaran quién es el personaje que está hablando para que sea más fácil para el lector.
La hojarasca no lo tiene. Te habla a ti de largo. No hay separadores ¿de qué? De diálogos, no hay separadores de conversaciones, no hay separadores de esto, para que se dimensionen el tiempo en el que se estaba haciendo y lo mucho que hizo este señor. Lo, lo mucho que hizo este señor en una época en la que nada de esta tecnología, por decirlo así, estaba implícita en los libros. O sea, Es es una una persona- revolución literaria. Una podríamos revolución literal. decir. Literal. Sí. Después de él ya vinieron exponentes que fueron arraigándose a este realismo mágico que, para quien se lo pregunte, es incluir temas fantásticos dentro de una visión real, de una descripción real. Entonces tenemos su pueblito, Aracataca, pero él lo volvió Macondo. Y digamos, esta forma de contar esas historias y, digamos, lo que tú nos contabas de cada personaje que no tiene sus separadores, ¿crees que fluye mejor o es más complicado? Es más complejo, para el lector es más complejo. Y obviamente, lo que yo les decía hace 8 días, uno adquiere mañas y manías, más bien, según lo que uno hace. Entonces, yo empecé a leer y yo dije, el hombre es buenísimo, sus descripciones son muy buenas, sus pensamientos, la forma en la que narra los pensamientos, la forma en la que te ubica a ti en ese punto, que en este caso es, o sea, el entierro de un doctor que lo detestan en el pueblo. Y están contándote que este señor se ahorcó, así como a grandes rasgos, porque hoy como en la página 50. Este señor se ahorcó, llega el abuelo, la señora, el niño y 4 guajiros que le ayudaban a él para organizar todo lo que es el velorio, el entierro y demás. Dijo Masacre, cortejo fúnebre. El cortejo fúnebre. Y ya te dicen a ti, el niño empieza a ver, pero es que ese cajón esté abierto. Y algo sale de ese cajón. Y algo, porque el zapato, porque él no tiene puesto un zapato. Y entonces el niño, por ejemplo, te empieza a decir, ya no lo vi dormido, sino lo vi muerto. O sea, ya él dimensiona, no estaba dormido, estaba muerto. Entonces, esa parte es muy interesante. Ya cuando tú empiezas a darte cuenta que no tenía la posibilidad o que en ese momento no se manejaban separadores, pues este tema de los diálogos es que es muy importante. Yo lo entendí cuando salió Anhelos Oníricos, porque yo lo escribí así, de largo. Yo lo escribí de largo, primera persona, sí puse y dijo tal cosa, pero yo no sabía lo que eran separadores. Es que exactamente por eso quizás es que me acerca tanto el tema. Yo no sabía lo que eran separadores ni cómo se usaban. Cuando a mí me llegó el borrador de Anhelos Oníricos, que está Memorias de mi pasado, fue cuando me di cuenta que decía, por ejemplo, y ella tomó el cuchillo y lo miró fijamente a los ojos. Al Y cuchillo. yo dije, ah, caray, Eso es al mágico, cuchillo, eso es sí. Al mágico, sí. Bueno, en esa sí, alerta de spoiler, ella mata al director del hospital con el mismo cuchillo con el que mató a los papás. Qué Entonces, barbaridad. yo lo escribí así de largo. Rayos. Ella lo miró y le dijo, vas a sentir lo que papá sintió cuando le cortaste los dedos. De largo. El editor, ¿qué hizo? Ella cogió el cuchillo y lo miró a él fijamente a los ojos y le dijo, vas a sentir lo que papá sintió cuando le cortaste los dedos. Decía mientras sollozaba. Sí cambia, Ok, sí o te sea, da a uno ti se una mete- emoción. uno se Exactamente. mete- exacto. Oiga, qué bueno. Sí te dan a ti emociones. Sí, Por eso claro. quizás me acerca tanto el tema. Yo no sabía ni sabía utilizarlos, ni sabía, no los conocía, literal. O sea, Memorias de mi pasado, Anhelos Oníricos, es el primer escrito que yo publiqué, el primer libro que yo hice, el primer escrito para el cual se participó para un libro antológico. Entonces tú miras esto y tú dices, por Dios, es un hombre con una trayectoria gigante. Y muchas veces se limita. Y cuando tú miras una historia, una entrevista de él, y él empieza a decir, por ejemplo, que no quería ir a España, no le gustaba España, detestaba España, porque estaba toda esta premisa de esclavos y demás, ¿sí? De esta, monoteísmo que trajeron y demás. Y él decía que no quería. Y en algún punto él dijo, es que soy yo, o sea, soy yo el que tiene este sentimiento, las cosas no van a cambiar porque yo me siento así. Fue cuando él viajó a España, fue cuando se radicó en Barcelona, fue cuando... Entonces sí es un poquito
egoísta, me parece a mí. Mi punto es que es egoísta juzgarlo y pedirle cuando se abrió paso totalmente solo. Obviamente vieron personas detrás, su esposa, su familia, de la editorial que lo apoyó, esta está por norma. En este momento los derechos los tiene Penguin Random House. ¿Tú crees que lo que él hizo en su época de abrirse paso solo, hoy en día se podría? ¿Algún escritor? Lo que pasa es que a ese nivel es complejo porque todo es trayectoria. Lo que yo les decía que día. Yo hago libros antológicos en el momento porque quiero que haya una trayectoria antes de que salga la novela. Detrás de 100 años de soledad, que fue la que le dio el Nobel de Literatura, hay como 5 novelas publicadas detrás. Y se puede decir 5 intentos, entre comillas, ¿no? Porque obviamente pues cada uno tuvo su trabajo, su enfoque. Sí. Y después de 5 novelas lo logró. Sí, o sea, se dieron cuenta de que estaba siendo pionero en algo. Y por ejemplo, ya que tú hablas de abrirse paso, Rebeca Yarros con Alas de Sangre y Alas de Hierro, esta señora fue un furor, o sea, Alas de Hierro y Alas de Sangre es una cosa brutal, pero ahí es donde entra. ¿Qué le dijo la editorial? Que es lo que aparentemente pasó. Necesitamos la tercera parte, ya. Y la segunda parte, o sea, salió Alas de Sangre, tuvo un final abierto buenísimo, le dijeron necesitamos ya Alas de Hierro. Entonces la segunda parte ya bajó la calidad de la escritura porque tuvo menos tiempo y menos disposición para hacerlo. Y lo mismo, por ejemplo, miraba yo una entrevista ahorita, antier, de Stephenie Meyer, que es la creadora de Crepúsculo. Y ella hizo una secuela que se llama Sol de Medianoche, que viene a ser la secuela del primer libro. El primer libro de Crepúsculo está narrado por Bella, que es la protagonista femenina, y este Sol de Medianoche es la versión de Edward Cullen del primer libro, ¿sí? O sea, visto desde la perspectiva de él. Pero ¿qué pasó? Alguien filtró los primeros 12 capítulos a Wattpad, ella se bajoneó totalmente y le tomó casi 12 años poder sacar la secuela. Porque ¿qué hicieron? Subieron los capítulos y empezaron a salir 20.000 fanfics con un posible final. Y ella se sintió ultrajada y se sintió vulnerada y le tomó casi 12 años poder sacar la secuela. O sea, esa secuela salió más o menos en el 2020. Estamos hablando que Crepúsculo es una época, un auge adolescente de 2010-2012. Y le tomó todo ese tiempo. Exactamente. Entonces sí es muy complejo y mucho más complejo crear un movimiento literario. O sea, que lo reconozcan como un movimiento literario. Eso es... Y pues acá tengo 2 recomendaciones. La primera, Isabel Allende, Nobel de Literatura, chilena, tiene La Casa de los Espíritus, realismo mágico también. ¿Tiene algo que ver con el expresidente? No. Bueno, él me hizo esa pregunta hace 6, 7 ¿verdad? Sí. Pero es que episodios atrás. Se nos quedó en la cabeza de que Isabel ese señor Allende es malo. Sí. Fue malo. Y la otra es, recién salito de la Filbo, en agosto nos vemos, que acaba la otra y yo les pregunto a ustedes. En agosto nos vemos obra póstuma de Gabriel García Márquez. ¿Ustedes qué opinan? Era el último manuscrito que él tenía. Hay 2 posturas. Una, que él no quería, o sea, él no consideraba publicar. ¿Va a salir? Salió. Salió. Okay. Un libro verde precioso. Voy a decir que, bueno, yo siempre digo lo mismo. La Filbo es una experiencia gigantesca en todos los aspectos. Pero realmente tú llegas y tú empiezas a ver tantas cosas sobre Gabriel García Márquez y tú dices, se lo merece. Ahorita escuchando al tío, sí, es de esas cosas que uno dice, por Dios, es tanta a la entrada del pabellón de Brasil estaba una imagen de Pelé abrazado con Gabriel García Márquez. Una imagen muy bonita. Todo ¿cómo se llama? El legado que ha dejado. El legado, exactamente. Que todos los países lo reconocen a él. Y ahí es donde está la cuestión. Aparentemente él no quería publicar este manuscrito.
pero igual se publicó, obviamente con autorización de la familia y demás. ¿Qué opinan ustedes de que se haya publicado? Yo creo que es interesante conocer como esa última obra. O sea, aparte, pues escuchando también que aparentemente no quería, pero siento que es interesante porque pues de pronto no puede darse cuenta y el por qué no quería que fuera publicado. Vaya lluvia. Creo que estamos encaminados en el mismo orden de ideas. Y es que de pronto él dijo, hey, como son mis últimos escritos, tal vez haya creado algo nuevo. O haya dejado como el punto de alza para algo que viene a continuación y que alguien continúe esa obra. A mí me fascina la idea. Yo he escuchado varias personas hablando al respecto y dicen, es que no debieron haberlo publicado porque él no quería. Si ustedes me preguntan a mí, Astrid García, a mí me fascina la idea porque uno siempre, la mayoría de los, si hay un escritor que no le pase, por favor que me llame y me diga cómo lo hace. Este síndrome del impostor es algo que viene ligado. Y es precisamente esto de que él decía, no es tan bueno como para que lo publiquen. Okay. En eso radicaba, él decía, no es tan bueno como para que lo publiquen. A mí sí me fascina la idea de ver la esencia del escritor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento, yo les decía hace rato, se envió la novela, yo no le hice ninguna corrección y dije, no, la voy a corregir. Y es más porque soy yo la que quiere corregirla. Entonces, un manuscrito tiene muchísimas correcciones antes de que uno sienta que es lo suficiente para la editorial. Entonces, a mí me fascina la idea de leer Nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. Ahí Sí. les dejo la recomendación. Yo creo que sí, para los que hemos en algún momento leído a Gabriel García Márquez, de hecho, parte de mis canciones que son de despecho tienen ese realismo mágico, porque yo me meto en severos viajes en mis escritos. Creo que dice que Estaba muy seria la conversación. parcero mío dice, a veces parce, pero algunas letras suyas son como sí, un viaje que usted anda porque pues, sí, pero es de ahí, porque yo sí me leí la hojarasca y me leí 100 años de soledad y me la volvería a leer. Miren, yo Súper. siempre les digo lo mismo. Si alguien nos escucha, si alguien me escucha, ténganlo muy presente. No es el escritor, es el escrito con el que empiezas. 100 años de soledad es este punto de partida que lo hizo súper conocido y por ende es por esta misma por la cual recibe críticas. Pero hay una novela que se llama El último viaje del buque fantasma. No sé si ustedes lo han escuchado, No. yo no lo había escuchado. No. ¿De él? De él. De Gabriel García Márquez. O sea, en este momento me siento joven, gracias. Está El coronel no tiene quien le escriba, está El amor en los tiempos del cólera, Eso sí. está, miren, si ustedes no son de leer novelas largas, hay un libro que puedo decir con toda la certeza porque a mí me tocaron 2 cuentos, estaba en 11 décimo cuando nos pidieron leer esto, y me tocaron 2 cuentos y yo busqué el libro para poderlo leer completo y se llama 12 cuentos peregrinos, son 12 cuentos cortos. Obligado uno le toca. Hay uno que se llama el retrato de tu sangre en la nieve, algo así. Es de esas cosas que te pone a ti a sobrepensar bastante. Rayos. Son 12 cuentos dentro de un mismo libro, corticos, bueno, y ahí está lo mismo. No se enfoquen, es que es Gabriel, lo digo por experiencia y pido disculpas. Yo decía lo mismo, es que es un pionero en un género que él mismo creó. Ahora sí magnificamos eso, es que es un pionero en un género que él creó. La vez pasada escuchaba yo a alguien que decía, es que a mí no me gusta Mario Mendoza porque Mario Mendoza saca un libro cada año nomás para ir a romperla en la Filbo. Y yo me quedé pensando, es que la rompe en la Filbo. Es tan bueno que la rompe allá. Es tan bueno que cada año la rompe en la Filbo. Sabe que va a la fija. Sí. Exactamente. Que habían pilas de libros de vagabundos de Dios. Wow. Entonces ahí les dejo. Muy bien. No, pues sin palabras. Aquí estamos engomados, sí. Entonces hoy sí. la recomendación que nos traes para nosotros y para los oyentes es La hojarasca, que es la primera obra literaria La primera de Gabriel novela. García Márquez. Recomendadísima. Dos Léansela. primicias básicamente, ¿no? Porque muchas personas Ese que no está ahí. conocen La hojarasca. Sí. Y la Sentencia otra de es... sangre. Allá. Ah, perdón,
Sentencia de sangre. Sí. Recién salito del horno, antología literaria, su Antología servidora literaria. aparece dentro de los escritores. Y tenemos la hojarasca por acá. De verdad, échenle una buscadita. Los que hay muchas obras literarias de Gabriel García Márquez que nos pueden dar su visión. Y que, por ejemplo, hay uno, creo que es El amor en los tiempos del cólera, que es del tamaño de la versión original de El infierno de Dante. Es chiquitico, chiquitico. Por ¿En eso. serio? Dijo por ahí, ¿en serio? Chévere. Interesante. Ya 100 años de soledad sí tiene más o menos 400, 500 páginas. Ya hay de todo un poquito. Pero entonces no es el escritor, es el escrito con el que tú empiezas a leer. Literal. Pues bueno, muchísimas gracias. De esta forma vamos finalizando esa gran sección donde hoy me dieron en la avenida del gusto, ¿se llama eso? En la avenida del gusto. Sí, por ahí alguien me recomendó 100 años de soledad, se la debo. Sí. Lo voy a leer. Sí. Ténganme paciencia, mucha paciencia porque voy en la parte crucial del tercer libro de Harry Potter, del prisionero de Azkaban, y ya lloré 3 veces, entonces ténganme paciencia. Sí. Y eso que también estabas con el cementerio de mascotas. No lo hagan, yo dando consejos que no me piden. No miren las adaptaciones en película o en serie si lo que quieren es leer los libros. Yo me vi O sea, ¿qué recomiendas? Primero leer el libro y ahí sí primero la leer el adaptación. libro y después la adaptación. Después jactarse de la risa. Para poder decir, se los digo porque lo hice en los dos sentidos. Para poder decir esto no sale en el libro o esto es diferente en el libro, porque para dar un ejemplo. En El prisionero de Azkaban nos presentan al hipogrifo, que es este animal que es mitad como león, creo, y mitad águila, bueno, mitad ave, ¿sí? Este hipogrifo, nos presentan un hipogrifo. En el libro son como 15. Cada uno tiene un nombre, cada uno se presenta con los estudiantes, cada uno... Entonces como que magnifica lo que ya se ve en las películas. En la primera nos muestran a un centauro. En el libro son como 10. Oh, Entonces sí magnifica. Pero no, yo dije, me voy a ver Cementerio de Animales. Y terminé aterrorizada. Muere un personaje que se los juro que me duele. Y en el libro, o sea, en la película tiene 10 años. Irritante. En el libro no es así. En el libro tiene 6 años y es una masita. Vea pues. Que dije, me toca pausarlo porque realmente no estoy lista para leer esa parte. Me tocó pausarlo porque no, la señora que dijo, pues vamos a ver la adaptación antes de leer el libro. No lo hagan. No lo hagan. Bueno, ahí está. bueno, muchísimas Ahí está el gracias. consejo. Fuerte aplauso para Astrid, que hoy nos ha traído un gran programa, ¿no? Un gran Gracias. programa.